Continuamos este su programa de entrevistas. Me acompaña aquí en estudio el periodista económico Luis Núñez Salmerón y está invitado aquí a este programa a disertar y a compartir y hacer un poco de análisis el doctor Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático y miembro del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para poder analizar un poco el impacto de la crisis sociopolítica ya en los números, en las finanzas, en los balances, ¿verdad?, de las empresas. Balance mayor y balance, ¿cómo es? Balance general. Balance general. Estado de resultados. Y estado de resultados. Bueno, bienvenido, Giovanni y Luis. Les agradezco que hayan estado aquí. Fíjese que todos los años, ¿verdad? Este fue lo típico en los últimos 25. Nosotros en la Bolsa de Noticias hacíamos incluso el ranking de los empresarios que mejor resultados habían tenido, de que sus compañías decían, este fue mi mejor gerente. Y muchas de los temas eran a partir de lo que se proyectaba como parte de sus balances y resultados de operaciones financieras. Decían, no, si este no me vendió, ¿por qué lo voy a estar estimulando? Y entonces, eso era lo que se pretendía con eso. Ahora, pues, todo el mundo está escondiendo que si había perdido o que no había perdido. Si reporta pérdidas, el banco no te presta. Si reportas pérdidas, no entras en el plan siguiente económico. Si reportas ganancias, y ay, hombre, ¿cómo es que en medio de una crisis vos estás ganando? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se está comportando esto ya desde el punto de vista objetivo, diríamos, de cara a que sigo yendo a muchos amigos ofreciendo cursos para ir a hacer análisis de los balances financieros del año 2018 y hacer el IR, ¿verdad? Que se presenta ¿cuándo? Se presenta el 31 de marzo. El 31 de marzo. Entonces todo el mundo está diciendo, ay, en mi IR... Mientras no se apruebe la reforma. Sí, pero aunque se aprobara la reforma ahí... Eso es con fecha anterior. Lo que va a pasar es que si se llega a aprobar la reforma, en los próximos años las declaraciones fiscales se presentarían el 28 de febrero, o sea, el último día de febrero de cada año. Se adelantaría un año. Se adelantaría un mes. Sí, un mes, correcto. Sí. Siempre van atrasados, siempre los sistemas, por mucho que el sistema te pongan a vos que ya debes en la tarjeta de crédito, en el banco total nunca está sumado. Pero cuéntenos un poquito, yo no sé si tiene alguna pregunta específica para que aprovechemos a este distinguido catedrático. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí, el profesor, que fue profesor mío cuando estaba... Sí, chavalito. No, los dos estábamos chavales. Adelante. Sí, pues básicamente aquí podríamos, para hacer un análisis desde lo general, pues creo que todo el mundo habla del PIB, el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto decreció. Pero cuando uno habla del PIB, pues el PIB tiene por la fórmula de la demanda agregada, para hacer un poco comprensible esto, pues el PIB se suma el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Si el consumo se disminuye, si la inversión se disminuye, pues obviamente eso va a tener un efecto en el PIB se va a disminuir. Si los gastos del gobierno se disminuyen, igual va a tener un efecto. Si las exportaciones se disminuyen, igual va a tener un efecto en la composición del PIB. Pero muchas veces perdemos de vista que esto está pasando a nivel macro, pero eso también puede golpear a cada una de las tipos de instituciones o cada una de las industrias. En este caso, pues sí llega a caer al balance general de cada empresa. Tenemos que ver también de que hay diferentes circunstancias o diferentes tipos de industrias. La crisis no afecta a todas las industrias de la misma manera. Hay industrias que son afectadas de manera directa. Hay otras que quizás pueden mantenerse durante cierto tiempo. Entonces, el año pasado, con la disminución del PIB, el principal efecto que puede tener en el balance, en el estado de resultados de una empresa, es de que se disminuye el consumo. Si el consumo se disminuye, pues las ventas de las empresas tienden a disminuir. Y si las ventas de la empresa disminuyen, pues vas a tener menos posibilidades de obtener ganancias. Por eso es que en algún momento, cuando la crisis inició en los primeros 2 o 3 meses, muchas empresas adoptaron como medida una reducción de gastos, pensando de que con esa medida pues se podría volver a tener un equilibrio. Sin embargo, en la medida en que la crisis se fue desplazando en el tiempo,
muchas empresas tuvieron que redefinir su estrategia y han tenido muchas compañías que incluso que redimensionar su inversión. Cuando decimos redimensionar su inversión es ver si tenía 5 sucursales, mejor me quedo con 3, mejor me quedo con 2 sucursales, con las que más vendo. Y esas son las decisiones que poco a poco vienen tomando los empresarios para buscar la subsistencia de la empresa. También, aquí ya me puse como profesor. Sí, esa es la parte más interesante. No, también ahí como profesor hay que comprender que las empresas son seres vivientes que están en un entorno y todo lo que va afectando en el entorno también va afectando. Algunos me dicen, pero profesor, el consumo se bajó porque se puede mostrar que la baja del consumo hay 152.000 desempleados. Esas son 152.000 personas que ya no estarían consumiendo, que no estarían comprando. Ahora bien, cuando ya la crisis se va desplazando en el tiempo, hay bastante incertidumbre. Está el caso de los bancos, que los bancos, al haber mucha incertidumbre, al haber retiros de depósitos, pues el banco simplemente decide no seguir también otorgando crédito o seguir otorgando crédito a una velocidad menor que la que históricamente lo había venido haciendo. De ahí que cuando uno analiza las cifras del 2018 con el 2017, pues es evidente que hay incluso algunas disminuciones hasta de un 15% en algunos rubros crediticios. Ahora bien, a los bancos también dejan de dar un poco de crédito porque se comienza a subir lo que sería las provisiones para cuentas incobrables, la gente más desempleo, menos inversión, pues la gente deja de pagar o paga más lento y entonces el banco necesita recuperar dinero y detiene un poco. Pero eso crea algo que en finanzas se llama la ruptura de la cadena de pago. La ruptura de la cadena de pago es que si a mí ya no me pagan porque estoy desempleado, pues yo tampoco le pago a mis proveedores. Eso a nivel micro. A nivel ya de empresa, si una empresa no le dieron el crédito para comprar más insumos, esta empresa no compró más insumos, pero también esta empresa no le está comprando al proveedor, el proveedor dejó de vender y aquí viene toda esa cadena de pago y donde se va materializando, pues en miles de transacciones se comienza a ver lo que se llama teóricamente un desapalancamiento del balance. Es decir, no me están dando crédito, yo tampoco estoy dando crédito y comenzamos a ver una empresa que comienza, su foco tiene que ser el flujo de efectivo, cómo manejar el dinero en efectivo que tiene la compañía. Pero esto no solamente está afectando, es decir, de ahí nos salimos del banco y nos vamos al resto de la cadena, claro. Es decir, va al que le preste el banco, y a la vez al que le da suministro, al que el banco no le presta, y entonces una cadena que más o menos se está extendiendo. Y precisamente esta semana creo que el Banco Central ya dio a conocer el informe de diciembre de la finanza. Y por ejemplo, a propósito de los datos, habla del 21% menos de depósito. Y la cartera ya por cobrar también ya están llevando a un nivel más o menos interesante en esto, entonces esto nos está metiendo más ruido. Claro, porque recordemos de que en el caso de Nicaragua el sistema financiero había crecido de manera ininterrumpida después del año 2009. La última crisis fue la crisis del 2008, que no fue una crisis de Nicaragua, pues fue una crisis internacional y desde ese momento pues el crédito vino creciendo. Eso es otra cuestión que se tendría que analizar y en el futuro aquí hay material para hacer investigaciones en el futuro increíble. Cómo el crecimiento de muchas empresas también estaba haciendo vía de endeudamiento. Si yo tengo un crecimiento de mi empresa vía endeudamiento, yo lo que tengo al momento de una crisis es una alta presión en mi flujo de efectivo. Porque en el futuro, si yo dejo de vender, yo dejo de recaudar y yo dejaría de poder hacer y caería en impago. Aquí hemos visto el caso de dos instituciones que estaban vendiendo bonos, tenían emisiones públicas, dos instituciones que tuvieron pues que avisarle a sus inversionistas que habían caído en una situación de impago. Yo creo que esos dos casos no se pueden ver de manera aislada, porque sobre todo en el último caso, que apareció hace 15 días, en ese caso se observa, cuando uno mira las cifras, y porque las cifras son públicas, cuando una empresa emite bonos, su balance, su estado de resultados son públicos, ahí están publicados, en internet lo puede encontrar cualquiera, y si cualquiera tiene la curiosidad de ver, se va a encontrar de que estas empresas lo que les afectó fue la disminución del financiamiento. Al no obtener ya financiamiento, pues obviamente ya comienzan también a entrar en
en una crisis y ninguna empresa quiebra por tener pérdida. Eso quiero que quede claro. Las empresas quiebran por falta de liquidez. Por eso el concepto más relevante en una época de crisis es el manejo de la liquidez. Todas las personas, todas las empresas tienen que estar pensando en la liquidez porque es la forma en que yo voy a sobrevivir dure la crisis. Vamos a hacer una pausa y nos vamos al regresar a concentrar en eso. Está haciendo una aseveración que me parece importante. Ninguna empresa quiebra por... Sí, por haber tenido el estado de resultado del año pasado negativo. Sino que lo que quiebra es por la liquidez. Por la liquidez. Sí. O sea, si en los números puede aparecer que tengo cuentas por cobrar, edificios, no sé qué, pero si no tengo para pagarle al muchacho... No pasó con los bancos en el ¿verdad? Dicen mejor... ¿verdad? Ahí sí ya está. Ahí ya tendría problemas. Vamos a analizarlo un poquito con más detalle esto para que también hacer ese aporte de cómo ha afectado esta crisis sociopolítica, particularmente esos temas de los balances financieros y todas esas cosas que ustedes oyen a los economistas y que la ciudadanía no entiende. Es que el PIB, es que estamos mal. ¿Qué es lo que está pasando? Y hoy aprendí una cosa que el profesor lo acaba de explicar brillantemente, lo que era la cadena, la ruptura de la cadena de pago. Entendido y copiado. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica la teoría que nos enseñan. Tengo la oportunidad de relacionarme con personalidades de mi carrera y otros campos laborales. La formación en la UAM, complementada con mis estudios en el extranjero, me ha permitido desarrollarme exitosamente en mi campo laboral. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Luis Núñez Almerón, periodista económico, y nos acompaña aquí el profesor Giovanni Rodríguez Orozco, tratando de hacer un análisis lo más fuera del apasionamiento político y de las situaciones que se dieron en los últimos 10 meses, sino que viendo cómo está el estado de las empresas, ¿verdad? Y cómo está llevando, porque aquí había una pregunta que le hacía muy puntual, que lo entienden mucho entre economistas, pues dicen, la crisis lleva al impago de empresas con la data, o sea, aquí hay muchos datos que se manejan, muchas veces a una velocidad increíble, pues uno ya sabe cuánto tiene en su banco, ¿verdad? No tienes que ir a sacarlo, ir mañana en la mañana y preguntarle, ¿me puedes sacar mi estado de cuenta? Porque ahora ya lo ves en el equipo. Entonces uno se asusta y duerme tranquilo si ya lo quiere ver antes de irse a dormir, si ya le pagaron, si ya no le pagaron, si ya le entró, si ya le hicieron la transferencia. En tiempo real. Está en tiempo real. Así es. Pero
de esa manera que hay un tiempo real, también hay posibilidades de que el impago uno lo vea más difícil. En la mañana me corro, me mato, como dicen, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Usted hablaba en el interín de que dentro de las investigaciones podía haber un pánico silencioso en todo esto. No es un pánico que podría haber, sino de que lo que tal vez ocurrió anteriormente cuando la gente comenzó a sacar su dinero, pues podría en el futuro analizarse. Sí, porque pues sucedió eso de que muchas personas sacaron el dinero de los bancos. Recuerden que si la gente les retira el dinero de los bancos, pues los bancos también dejan de dar crédito. Y yo creo que esa parte pues ha sido una parte que se ha excluido tal vez muchas veces del análisis de lo que representa la ruptura en la cadena de pago. Una ruptura en la cadena de pago, pues el banco no me presta, yo tampoco dejo de comprar, yo también no le voy a comprar al otro, el otro no me paga a mí y eso se vuelve una cadena en toda la economía. Y eso también pues en el futuro va a afectar a la finanza de los bancos. Habría que recordar de que muchos dicen, pero los bancos han soportado el impacto de la crisis. Los bancos, sí, los bancos han soportado el impacto de la crisis por varias razones. Primero, porque los bancos venían de aproximadamente unos 10 años de crecimiento. Eso está validado con los datos oficiales. Y además de eso, pues los bancos tenían suficientes ganancias, han tenido varios años consecutivos con buenas ganancias. Y eso hace de que al final pues el banco haya tenido suficiente liquidez y haya podido soportar el impacto de la primera onda de choque, por así decirlo, de la primera onda de choque. En la medida en que la crisis se pueda desplazar en mayor cantidad de tiempo, pues mayor cantidad de empresas podrían entrar en crisis. Incluso ahí lo que se tiene que hacer también es análisis sectorial, porque no todos los sectores tienen el mismo impacto. Hay empresas que fueron impactadas de manera directa, industrias específicas que fueron impactadas de manera directa, como el caso de la venta de vehículos, que han aparecido pues varias noticias ahí, varias de cómo se cayó la industria de la venta de vehículos. Pero voy a eso, en el análisis. Algunos, cuando uno comienza a leer, y los economistas que le están dando y le dan seguimiento y decían, no, aquí estamos como aparentando estar muy bien y es porque todos los bancos nos están dando préstamos de consumo y entonces uno pasa la tarjeta de crédito y ¿qué quiero comprar? Venite al 2x1 hoy si te venís con tu tarjeta de crédito y todo el mundo lleno y todo el mundo los lugares con promociones, ¿verdad? Ahora no te ofrecen ni nada. Y también era el financiamiento con los vehículos, con las casas, con esto, con el otro. Eso creaba una situación muy superficial o había base. Yo no le llamaría burbuja, pues yo esperaría tal vez mayor análisis para ver. Sin embargo, pues eso es normal porque muchas veces hay boom crediticio. En Nicaragua hubo un boom crediticio, o sea, mucha gente a mí también me ha dicho, en Nicaragua estaba siendo bastante fácil obtener un crédito, ya independientemente de las tasas de interés y las condiciones, pero sí, era bastante fácil obtener un crédito. Pero generalmente cuando uno analiza datos de los sistemas financieros, esto es normal cuando hay boom crediticio y luego hay una restricción del crédito, que es lo que ha pasado ahorita. De repente venir de varios años con boom crediticio, aumentos considerados en las colocaciones por parte del sistema financiero y de repente, pues producto de la crisis, los bancos tienen que detener el crédito. Entonces, obviamente cualquiera lo va a sentir, pues porque antes sí tenía disponibilidad, hoy no tengo disponibilidad. Antes tenía una línea de crédito abierta y no tengo una línea de crédito abierta. Y por eso el tema central para que las empresas sobrevivan en los próximos meses es el manejo correcto de la liquidez. O sea, alguien me decía, yo ya sé que voy a perder, yo ya sé que estoy vendiendo por debajo del punto de equilibrio, entonces ¿cuál debería ser mi preocupación? Su preocupación debería ser buscar obviamente siempre cómo vender, porque va a llegar un momento en que no vas a poder pagar tus costos y gastos. Pero buscar analizar el punto de equilibrio. Creo que todas las empresas, en este momento todo el mundo ya lo hizo. Sobre todo porque ahorita estamos pasando que venimos de cerrar diciembre, el año calendario 2018, y a estas alturas la mayoría de los empresarios ya tienen sus balances de qué fue lo que pasó en el año 2018 y qué debería de hacer. Ahora, hay 152,000 más o menos desempleados, reporta el INS, que por lo tanto o formalmente no han llegado ya a cotizar una cantidad similar. Sí. ¿Esto ha afectado la economía formal
pero la economía informal siempre ha sido más grande aquí. En la economía informal, ¿cómo valorarla? Porque todo esto que estamos hablando para la economía informal, yo no sé cómo lo están haciendo. Vengo ahora aquí al canal y afuera veo un montón de gente vendiendo limones, ahora veo pasar más vendedores de arroz con leche y digo yo, ¿y a quién se lo estarán vendiendo? Y supuestamente no es real. Aquí todos estaban enjaranados con una muchacha que les vendía a vender arroz con leche. Ya la corrieron, le robaron el celular, ¿verdad? Ya ahora ya no cobra. Quebraron a la muchacha. Entonces dice uno, ¿qué está pasando con esa parte de la economía? ¿Cómo medirla y qué impacto tiene? O sea, de manera global va a tener el mismo efecto. Lo que pasa es que quizás cuando alguien me dice de economía pyme o economía informal, porque ahí habría que hacer otros análisis, pero cuando alguien me dice así, en economía informal igual, si hay menos consumo, él va a vender menos. Lo que puede tener es mayor capacidad de resistir, porque quizás no tiene cargas de impuestos, no tiene cargas de seguridad social, no tiene una gran cantidad de cargas que tendría otro tipo de compañía. Por eso es que quizás puede ser que en el futuro comience a haber mayor incidencia de la economía informal. Diríamos informal, que no es... informal porque tenemos que definir qué cosa es informal. Nosotros aquí, muchos estudios definen informales porque no tiene inscripción en el INSS, informal es porque no lleva contabilidad, porque no se registró en la alcaldía y porque no se registró ante la DGI. Esos 4 criterios son los que se han históricamente utilizado para decir que alguien es un negocio informal. Obviamente que si le quitamos toda esa carga impositiva, él tendría más posibilidades de subsistencia que una compañía que tiene una alta carga impositiva o mayores regulaciones. ¿Ya? Además eso, o sea, son productos también de bajo costo, bajo precio. Pues, es decir, la gente los consume sin mayor problema. Pues como decías vos, el arroz de leche, no es lo mismo que te lo traigan aquí, 15 pesos tal vez, que ir a un restaurante a comértelo. Sí, es decir, lo que estábamos oyendo, yo estaba comentando casualmente de Walmart Gutiérrez un episodio, cuando andábamos en el servicio militar, lo fui a traer para ir a cantar a un batallón. Entonces pasábamos comprando por Boaco una brillantina, entonces solo había una marca. Entonces era la para mí, entonces para que se hiciera el copete, ¿verdad? Y entonces le digo yo, y ahora él está diciendo que solo algunas marcas, que solo un solo producto y lo industrializado, ¿no? Cuando llegamos a un nivel de detalle, regresando efectivamente el pasado, una sola pasta de dientes, decía, y ahora es Colgate con 25,000 tipos. Ahora, pese a eso, y hoy, leyendo temas de los organismos financieros internacionales, dicen que Nicaragua no estaba todavía cumpliendo con la inclusión financiera, que todavía estábamos muy largos de eso. Y ahorita estábamos hablando que había un montón de financiamiento. ¿Será que estaba concentrado en unas manos, no estaba llegando a las otras para ordenar los sectores? Es que yo creo que en Nicaragua a veces necesitamos aquello de los conceptos y las cosas, ¿ya? O sea, ¿qué definimos por inclusión financiera? Porque realmente inclusión financiera, que había una gran cantidad de microfinancieras también que estaban trabajando con sectores informales. De hecho, las microfinancieras, y la data es pública, las microfinancieras son de los sectores que sufrieron mayor el impacto. Eso tiene una lectura. Las empresas pequeñas son las que tienen más posibilidades también de caer en impago de manera inmediata una vez de que se da una crisis como esta. Y cuando decimos una crisis como esta, porque inmediatamente se miró una reducción en un escenario macroeconómico adverso y una reducción en los ingresos de la compañía. Pero también aquí hay que ver que las microfinancieras entonces también son clientes que están cayendo, pueden caer en impago. Así es. Efectivamente, porque también pueden depender de programas que manejan a través de la banca, de la banca comercial. La mayor preocupación sería que este impago siga creciendo y que de pronto eso sí lleve a una situación en la cual las empresas comiencen como en dominó a quebrar. Sí, yo creo que sí, o sea, la mayor preocupación debería ser eso. De hecho, debería en este momento, o sea, de cada empresa evaluar. Sin embargo, tampoco nos podemos ver como que pasaron los 10 meses y las empresas no hicieron nada. Muchas empresas lo que hicieron de inicio fue reestructurar su financiamiento y muchos bancos estuvieron anuentes a la reestructuración. Recordemos que la Superintendencia de Bancos emitió una normativa para aquellos clientes que estaban siendo afectados puntualmente y existió pues todo un procedimiento para hacer una reestructuración del crédito. Eso pudo aliviar o diferir los pagos
que tienen que hacer las empresas con las diferentes deudas que tienen en el sistema financiero. Sin embargo, recordemos que esto era una medida hasta diciembre. Ya muchos hicieron arreglos de pago, muchos reestructuraron deudas, que creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y sin embargo, acá la cuestión es, pues, ya no es tanto lo del 2018, cuando cada quien analice su balance del 2018, pues va a haber reducción de su ingreso. Por aquí tenemos algunas anotaciones, baja rotación de inventario, altas cuentas incobrables. Entonces son como los efectos que se pueden ver, morosidad en la cartera de crédito, baja disponibilidad de efectivo, deterioro del valor de los activos. Ese es un dato bastante curioso. Empresas que quizás habían invertido, habían comprado un terreno en los últimos 2 o 3 años, si quisieran vender este terreno y lo quisieran vender en las condiciones actuales, ¿cuánto sería el descuento que yo tendría que dar o cuánto me dará el mercado en este momento? También aquí disminución de la capacidad de pago. En la medida en que yo estoy recuperando menos efectivo, pues yo tengo una menos capacidad de pago. Y disminución del patrimonio en las empresas, porque recuerden que para el empresario o la compañía o cualquier persona que tiene su negocio, una pérdida representa una disminución y un deterioro de su patrimonio. Entonces, esto básicamente serían las por el lado del balance, lo que tendríamos. Por el lado del estado de resultados, lo que nosotros hemos visto, pues, que ese aumento en las cuentas incobrables, el aumento en las pérdidas por deterioro de activos, disminución en los márgenes de ganancia bruta, ese es otro dato interesante, porque muchas empresas comenzaron para poder vender a dar grandes descuentos, y esos grandes descuentos que comenzaron a dar, pues también es una disminución de la ganancia. Obviamente que esa es una estrategia también que hace el empresario para poder captar un poco más de liquidez. Todo eso me va a llevar a 2 indicadores que son clave en finanzas, ¿ya? El indicador que nosotros llamamos el ROA, rendimiento de los activos, y el ROE, rendimiento de los activos, y el ROE, el rendimiento del patrimonio. Ya decía yo, cuando hagamos esos cálculos, pues van a ver de que hay una gran diferencia entre o sea, por la absorción de las pérdidas, por la disminución de los ingresos. El ROA va a ser obviamente menor en este año 2018 que acaba de pasar, cuando hagan esos análisis, pero eso se debe a todas estas causas, sobre todo baja rotación de inventario, bajo consumo, bajas ventas, y cómo vas a tener que percatar. Pero ya aquí ya me emocioné, como que estuviera dando clases. Por supuesto, por eso estamos, se la lleva. Pero, agradecemos que haya estado aquí, doctor. Sí, ya pues me han invitado así varios días, yo sé que sí, adelante. Pero aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los riesgos que se le presentan a las empresas. Las empresas tienen que vigilar 3 riesgos en este momento, y todas las empresas, sea pequeñas, sea grandes, toditos tenemos que vigilar. Primero, el riesgo de liquidez. O sea, que yo me vaya quedando sin liquidez y no pueda seguir mis operaciones. Eso le tenemos que estar tomando el pulso a la liquidez. Si se puede hacer diario, eso es diario, ya que me den los reportes de cuánta liquidez tengo. El riesgo de crédito también. ¿Ya? Por eso muchas empresas ahora te están llamando, incluso aunque tu cuenta esté corriente, te están llamando para que mejor no te le conviertas en una cuenta ya con vencimiento. Recuerde que mañana sí es. Porque es el manejo del riesgo de crédito también. Recordemos que estamos en un entorno de baja liquidez, y en un entorno de baja liquidez, pues estos son los factores. Dificultades para conseguir financiamiento, ese es otro de los problemas que se tiene en este momento, ¿ya? Y que se evidencia en los balances. Aumento de la morosidad de los clientes, como ya lo habíamos dicho, y todo esto, ¿a dónde va a llegar a caer? Al flujo de efectivo. Y recordemos, las empresas quiebran por falta de flujos de efectivo. Las empresas quiebran por falta de liquidez. Eso que usted decía anteriormente, eso se considera el indicador. Dicen, una empresa ya quebró cuando no puede pagar su planilla. ¿Ya? Si vos no puedes pagar tu planilla, pues ya quebraste. Ese es el indicador clave, aunque hay varios indicadores. Sería interesante para las empresas formales que llevan contabilidad, que se reúnan con sus contadores y hagan el Z-Score, por ejemplo, el Z-Score, que es un modelo de predicción de quiebra, ¿ya? Que ahí hagan algún ejercicio de eso. Y otro sería lo que le llamamos análisis de escenario, o sea, en este escenario, de continuar este escenario de esta manera, cómo impacta la finanza y cuáles serían mis resultados para ver qué planes o qué cursos de acción vamos a tomar. Finalmente. Pero en esto, bueno, creo que está explicando bastante claro el punto que muchos han dicho en esta reforma tributaria, es decir, las empresas están prácticamente sin liquidez y caen 2 reformas gruesas
digamos, que te van a sacar dinero. El Seguro Social ya eso ya está. Eso aún detenida, al parecer, Entonces, por señales políticas. Obviamente, ¿qué es la mayor afectación que traería esa reforma tributaria de entrar, independientemente de lo que dicen los sectores empresariales? Bueno, yo creo que esa reforma se tendría que hacer en un análisis por industria, ya porque no todo afecta, pero sí hay cuestiones que afectan de manera... Por ejemplo, si me pregunta ella como contador, te puedo decir, son 70 y tantos artículos, más o menos un 25% de toda la ley anterior. O sea, no podemos decir que es una reforma pequeña, pues una reforma del 25% de la ley anterior. Si lo miramos por números de artículos, si lo miramos por el impacto, pues sí, tiene un impacto porque me están cambiando plazos de pago de impuestos, me estarían cambiando productos que estaban exonerados, me estarían cambiando bases de cálculo, sobre todo la parte de los anticipos, que mucha gente dice, y estoy perdiendo, tengo problemas de liquidez y todavía tendría que anticipar más a cuenta de este impuesto. Cuando ya he anticipado el 1% y ya me estaba costando anticiparlo, o sea, si anticipó el 3%, me está quitando liquidez, me está quitando operatividad. Entonces, sí, desde esa perspectiva, pues la reforma tiene un impacto grande en las compañías. En algunas compañías ya han hecho sus análisis, por ejemplo, en el caso del INSS, cuánto vas a gastar más en la planilla. Ese fue un cálculo simple. Pero volvemos que muchas empresas, toda empresa va a buscar siempre su equilibrio, ya porque decimos, las empresas son seres vivos, pues las empresas van a buscar su equilibrio y cómo sobrevivir. Y muchas de estas van a seguir con planes de reducción de empleo, o pudiera tener un sentido también contrario, en el sentido de ya no lo contrato, ya no quiero a que fulano en vez que venga todos los días, que venga 2 veces a la semana, y más bien lo estaría precarizando un puesto de trabajo. Eso es otro punto que se debería de analizar. Teóricamente, sí, en Nicaragua nosotros nunca hemos tenido lo que se llama el análisis económico del derecho, y eso es algo, ¿no? Análisis económico del derecho. O sea, la gente cree que porque yo voy a poner una ley, la eficacia de la ley, o sea, inmediatamente todo el mundo va a venir a pagar. Y todo el mundo por ley. Sí, y realmente puede ser que no tenga esa eficacia, basado en que voy a aplicar la ley en un estado en que las empresas tienen problemas de liquidez, tienen problemas de rentabilidad. Entendido, Giovanni. Doctor Rodríguez, le agradezco que haya estado aquí con nosotros. ¿Algún comentario final, Luis? Creo que es bastante claro la explicación y el contexto, porque es interesante, pues, porque es decir, esto último, la liquidez de las empresas versus una nueva reforma. Creo que esa parte hay que ponerle mucho ojo, la parte el análisis económico de las leyes. Aquí históricamente hemos vivido creyendo que con las leyes resolvemos, pues, y siempre se ven ley para esto, ley para lo otro. Y cuando vemos el tema de las exoneraciones, la chorrera de exoneraciones, de leyes, en la misma reforma son cantidades. Creo que es interesante. Estos políticos. Y por eso digo, deberían de mandar a los técnicos ahora ya, porque los que andan explicando las reformas son los políticos. Entendido, pero bueno, estos políticos después es problema. Le agradezco, Giovanni, algo final que quisiera decir, porque usted es profesor, yo sé que... No. Queda mucho. No, yo creo de que, o sea, toda crisis también trae oportunidades. Yo creo de que la gente también tiene que revisar sus modelos de negocio. Hay muchos que aprendieron que su modelo de negocio realmente no era, nunca fue rentable. Ya, o quizás su modelo de negocio podría ser una manera más fácil. O sea, tampoco podemos ver en el caso pues de solamente la parte negativa y que voy a quebrar. Creo que todos somos empresarios, pequeños empresarios, y que cada día tenemos que salir a buscar esos flujos de efectivo y ver cómo sobrevivamos la empresa. La oportunidad. Esa es la oportunidad que es la crisis. La oportunidad que está dando la crisis realmente de analizarlo. Pero bueno. Se fija, don Luis, que había que traer a Giovanni, claro, con más tiempo, porque después solo traemos a los viejos ya, y entonces estos jóvenes tienen mayor brío para poder explicar estas cosas y se entiendan. Nuevamente, gracias, Giovanni, a Luis de haber estado aquí con nosotros, a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevistas. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.